Gracias, presidente. Buenas noches a todos. En esta ocasión es una sesión en la que se destacan primero por los asuntos, la importancia de los asuntos que se resuelven, pero también porque en esta sesión vamos a concluir el análisis de las impugnaciones distritales a nivel distrital de la elección de gobernador. Por tanto, estamos avanzando en la conclusión de las fases y la revisión de los resultados electorales del actual proceso electoral. Ahora bien, ¿qué es lo destacable del proceso electoral veracruzano 2016? Que no obstante todas las vicisitudes que tuvieron que enfrentarse, ya sea por los actores políticos, la litigiosidad que se ha visto realmente incrementada y que se refleja en el número de especiales sancionadores que ha resuelto este tribunal, así como en el número de inconformidades que se plantearon, que rebasa las 100 inconformidades, y no se diga la impugnación del cómputo estatal y la declaración de validez de la elección de gobernador, pues todos esos elementos nos hacen concebir cómo este proceso electoral ha salido avante a pesar de todos estos elementos que pudieran haberlo enrarecido o que pudieran de alguna manera establecer también que no privaron los principios rectores de la materia electoral. ¿Y por qué hago esta remembranza muy breve de lo que hemos hecho en este tribunal? No solamente los ciudadanos, sino también las autoridades, tanto la administrativa como la jurisdiccional, para dar justamente certeza y legalidad a estas elecciones. Lo estimo así porque la máxima sanción en materia electoral es la nulidad de una elección. Significa dejar sin efecto la voluntad popular, ni más ni menos que de todo un distrito. En el caso específico de Cozoleacaque, de más de 30,000 votos de los ciudadanos que fueron confiados a emitir su sufragio, esperanzados en que contara y se contara posteriormente, y que las autoridades electorales cumplieran con su deber de no solo organizar las elecciones, sino llevar a cabo los procedimientos necesarios para salvaguardar la voluntad popular. Y creo que en esa medida no es ocioso traer a cuentas el papel que tiene este tribunal en la democracia veracruzana. Este órgano jurisdiccional, lo hemos reiterado en múltiples ocasiones en los asuntos que hemos resuelto, tiene como principal función proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Esa es su razón de ser. Y dentro de esos político-electorales, por supuesto, la piedra de toque sobre la que se ha construido todo nuestro sistema electoral, que es el derecho de voto de los ciudadanos. En esta medida, en la propuesta de la que se ha dado cuenta, yo tengo una visión distinta porque estimo que a partir de la falta de firmas, a partir de un vicio formal del acto administrativo, formalmente, estrictamente del derecho administrativo, no puede traerse esa misma razón y disposición al tema electoral. La materia electoral tiene reglas especiales. Es una materia que por los mismos tratadistas ha sido establecida como autónoma en cuanto a la doctrina, su legislación, su jurisprudencia. De esa manera no le pueden aplicar los principios y las reglas de una materia que es similar como el derecho administrativo. Si acaso se pueden invocar como criterios orientadores aquellas teorías o aquellos principios que rigen en una materia de derecho. Pero ¿por qué en la materia electoral no rigen los mismos principios? Porque, lo vuelvo a decir,
estamos frente a la protección de derechos electorales fundamentales, el derecho de votar de los ciudadanos sobre los que se va a construir la representación política de un Estado. De esa trascendencia es lo que se decide cuando se pretende anular una elección. De esta forma, yo sí me apartaría justamente de este postulado que señala que el hecho de que no existan firmas en diversas actas, por ejemplo, la de sesión de cómputo distrital en Cozoleacaque, implica la inexistencia del acto, esto es, que no hubo cómputo. Por supuesto que lo hubo. Tan es así que el propio partido actor en este asunto manifiesta que reconoce los resultados del recuento parcial establecido en la sede distrital. En esa medida, a mí me parece que no podemos quedarnos justamente en la idea de que hay una inexistencia de los actos que no tiene eficacia jurídica porque no existe un documento firmado. El documento es superado incluso por la participación, primero, de las autoridades, segundo, de los representantes y también de la vigilancia que las autoridades electorales, en este caso el Consejo General del OPLE, realiza justamente sobre la función de su organismo, del recuento parcial que se dio, de la sustitución de la presidenta del Consejo Distrital por haberse dado una situación de emergencia, del traslado de los paquetes electorales a partir del ejercicio de la facultad de atracción que realizó el Consejo General del OPLE. En esa medida, me parece, por ejemplo, que hay elementos que faltan en el expediente para determinar siquiera que no hubo un cómputo. Por ejemplo, establecer un informe o haber pedido un informe, como se ha hecho en otros expedientes que hemos desahogado en este tribunal, de cuáles son las causas de recuento de las 158 casillas sobre las que sí se hizo. Con esto tendríamos certeza de que efectivamente se realizó ese ejercicio con independencia de las actas que no estuvieran firmadas. Inclusive hay que reconocer que los actos que realizó la presidenta provisional designada de acuerdo con los lineamientos y en ejercicio justamente de una situación conferida al Consejo Distrital para paliar una urgencia o emergencia al haberse retirado esta funcionaria electoral, entonces caemos en la cuenta de que sí es posible acreditar, primero, que existió la sesión, segundo, que se dieron circunstancias extraordinarias que impidieron, primero, tener certeza de cómo se estaba haciendo el recuento, que se dio vista de esto al Consejo General del OPLE para que tomara las medidas pertinentes, que el Consejo General actuó en consecuencia y que ordenó justamente que se realizara otra vez el cómputo para paliar cualquier error que pudiera haber justamente en la captura de las actas. Ojo, pero no que se recontara otra vez, sino que se hiciera el cómputo sobre justamente las mismas actas de recuento que se habían obtenido. En esa medida, estimo que había los elementos también para causar un nivel de incertidumbre en la medida que cuando se ordena esto al Consejo Distrital, los representantes partidistas se oponen porque se confunden y piensan que va a haber un recuento de todo, de nueva cuenta. Y a partir de esto es que se decide justamente a traer el cómputo de la elección de diputado en el distrito de Cozoleacaque, designando también una comisión especial integrada por un consejero e integrantes del Consejo General del OPLE, justamente para dar mayor certeza a las actuaciones de la autoridad electoral. Tenemos hasta ahí que sí hay sesión, que sí está demostrado que hubo una circunstancia extraordinaria, que se ejerció la facultad de atracción por parte del Consejo General de manera fundada y motivada, y posteriormente existe también
elementos para establecer que no se perdió la cadena de resguardo de la paquetería electoral y que tampoco se estaba violada la bodega de la que se extrajeron los paquetes electorales. ¿A partir de qué se puede señalar esto? Sí hay un acta de traslado de los paquetes electorales y ahí se advierte que en todo momento los representantes del partido acompañaron justamente esa paquetería. Y si bien no existe un acta específica de apertura de la bodega, lo cierto es que hay actas notariales también que dan cuenta de que sí estaba sellada esa bodega y tampoco se hace constar que haya alguna inconformidad por parte de los representantes del partido, que lo más natural, lo ordinario, es que uno proteste cuando están violados los sellos de seguridad de donde se resguarda la paquetería electoral. En esa medida, una vez que se abre la bodega y que se puede tener por acreditado que sí estaba correctamente resguardada y se trasladan los paquetes electorales, también existe la presunción de que la cadena de custodia y de seguridad de sus paquetes no sufrió ningún incidente, en la medida que así es informado en el acta, en la medida en que también aquí en la ciudad de Jalapa, a donde se dirigieron esos paquetes, se levantaron actas de circunstanciadas de la diligencia de traslado y acta circunstanciada levantada por el notario público número 14, Isidro Cornelio Pérez, de la diligencia de resguardo de paquetes en la oficina designada por el Consejo General del OPLE en la ciudad de Jalapa. Acta a la que hace referencia el propio informe circunstanciado rendido por el secretario ejecutivo del organismo público electoral, que recordemos que es el funcionario autorizado justamente para salvaguardar los paquetes electorales cuando son trasladados de un lugar a otro. En esa medida, yo estimo que todos estos pasos que he señalado cumplen con el principio de certeza, que por tanto, ya al momento de ser desahogado el ejercicio de escrutinio, ya por lo que corresponde a la facultad de atracción que realiza el propio Consejo General del OPLE, que se limita justamente, y así se dice en el acta respectiva, donde hacen justamente el análisis de esa paquetería electoral, que van a respetar lo que se realizó por el Consejo Distrital de Cozoleacaque, que van a revisar si existe la necesidad de hacer recuentos y finalmente cuando hacen su sumatoria y determinan que hay la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 1%, entonces establecen que procede el recuento total de los paquetes electorales y se hace justamente sobre aquellos paquetes que no fueron aperturados en la sede distrital. De manera que a mí me parece que el procedimiento establecido en el artículo 233 del Código Electoral de Veracruz sí se cumplió, sí se garantizó el principio de certeza y el tema de la certeza y del cumplimiento de los otros principios rectores del proceso electoral quedó correctamente salvaguardado. Por estas razones, pienso que sí es posible recomponer el cómputo. De hecho, en la revisión del expediente y del proyecto que se sometió a nuestra consideración, en la ponencia hicimos el ejercicio justamente de las cantidades que arrojó el recuento parcial en sede distrital con las 208 actas que se computaron en el Consejo General del OPLE cuando realizó su ejercicio, y la realidad es que los resultados no varían en mayor medida, de manera que eso es un elemento más por lo que en mi opinión no se afecta la certeza ni los principios rectores. Y de manera particular debo señalar que respecto de las dos casillas que correspondían a la elección de gobernador y por tanto no pudieron computarse, la salida que encontró el Consejo General y que me parece que es conforme con los criterios que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es retrotraer
hasta los resultados de la casilla si es posible. Y esto es lo que hace el Consejo General y computa las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de esos dos paquetes electorales que no podían computarse. En esa medida, me parece que también ahí queda resguardado y queda reconstruido lo que sucedió en el resultado justamente de la elección de diputado en el distrito aludido. Finalmente, y si la mayoría de este tribunal decide aprobar el proyecto como se ha presentado, yo presentaría un voto particular que propone un estudio distinto de las demandas que motivan los recursos de inconformidad con los que se ha dado cuenta, a fin de establecer justamente por qué son infundados e inoperantes los agravios consistentes en violaciones en la sesión de cómputo del Consejo Distrital con cabecera en Cozoleacaque, violación al procedimiento de recuento en sede del Consejo Distrital, colapso del programa de resultados electorales preliminares, usurpación de funciones por parte del consejero electoral que fue comisionado al Consejo Distrital, el agravio sobre la indebida atracción del cómputo por el Consejo General del OPLE, la falta de vigilancia en la bodega del Consejo Distrital 26, las irregularidades que aducen en el traslado de paquetes electorales a oficinas centrales del OPLE en la ciudad de Jalapa, el recuento efectuado por el Consejo General del OPLE y finalmente las causales de nulidad de votación recibida en casilla que señalan los inconformes. En esa medida, señores magistrados, esta sería mi postura y en su momento invocaría justamente que se anexe el escrito respectivo antes de las firmas, por supuesto. Muchas gracias. Otra vez de pruebas, ¿no? Debido a la naturaleza sumarísima de este procedimiento, la carga de la prueba primordialmente recae en los denunciantes. En esta ocasión, lo que sí se demuestra, el proyecto se aborda, es la asistencia de colaboradores de campaña a dichas reuniones para afiliar personas al programa social presentado como propuesta de campaña del entonces candidato Héctor Yunes. Sin embargo, ese hecho no tiene nada de ilegal, pues esas actividades se desplegaron en el periodo establecido por la ley precisamente para realizar los actos anticipados de campaña. Lo que no se demuestra es el uso indebido de recursos destinado para el programa federal pues Prospera, pues las personas que presuntamente escribieron el enlace para reunir las personas nunca se presentaron o identificaron en dichas reuniones y no hay prueba que indique que se forzó a las beneficiarias a asistir a las reuniones de dicho programa. Es decir, en ningún momento se logra acreditar que se condicionó el beneficio del programa en la emisión del voto a favor del candidato, del otro candidato o la afiliación al programa estatal. Asimismo, cabe destacar que aquí se exhibe una prueba consistente en una conversación de WhatsApp, la cual en el proyecto se estima como ilícita. ¿Por qué? Pues porque no se establece cómo se obtuvo, lo que se estima que es violatorio de las comunicaciones privadas, por lo cual este tribunal está impedido constitucionalmente para otorgarle valor probatorio. En estas condiciones no se demuestra el uso ilegal de recursos públicos ni el incumplimiento al principio de imparcialidad, por lo que estoy de acuerdo con el proyecto. Presidente, solamente de manera muy breve insistir en que con estos tres asuntos que están acumulados de diversos recursos de inconformidad quedaría saldado el tema de las impugnaciones distritales de la elección de gobernador. Y me refiero en particular a el RIN 14 y sus acumulados, el RIN 26 y sus acumulados y el RIN 38, que corresponden a Santiago Tuxtla, Medellín de Bravo y Martínez de la Torre respectivamente. Como ya se ha dado cuenta de manera exhaustiva, se refieren diversas causales de nulidad hechas valer por el partido Morena y en las mismas se estima que no, salvo en el caso de Medellín, no se acreditan las causales invocadas.
Debo decir que el análisis en Santiago Tuxtla correspondió a diversas causales de nulidad por 201 casillas, en las que justamente se hace el estudio. En el caso de Medellín, de 202 casillas, y en el caso de Martínez de la Torre, de 130 casillas en las que se estudió justamente estos temas. Para no reiterar, solamente diré que en todos los casos que se están planteando, y sobre todo en el de Medellín, en el que nos hacen valer un agravio distinto en la medida que se habla de la balacera que se dio en las casillas durante la jornada electoral, se analiza por irregularidades graves, pero ya hay el antecedente en el que resolvimos sobre el diputado, de que se logró justamente proteger la votación que se recibió en esas casillas, y en este caso también se hacen los ejercicios respectivos para demostrar que no se acreditan los elementos de la causal. Esto es, que si bien hay una irregularidad consistente en que hubo violencia afuera de la casilla, no se acredita la determinancia ni cuantitativa ni cualitativa, por lo que se propone confirmar los resultados en esas casillas. Y también precisar justamente que hay un agravio en el que novedoso respecto del de Medellín de diputado, en el que señala que la autoridad administrativa no planeó de manera adecuada o no previó que tanta concentración de gente en una sola ubicación, estamos hablando de 16 casillas, pues acarrea este tipo de situaciones que en caso de darse pues afectan un gran número de votantes. Entonces en el proyecto se propone declarar inoperante este agravio porque recordemos que el principio de definitividad establece que una vez que se clausuran las etapas del proceso electoral ya no se puede volver a ellas, y en este caso el agravio está vinculado con la etapa de preparación de la elección, en las que el INE determinó la ubicación justamente de esas casillas y contra lo cual el partido político debió inconformarse. Por tanto, señores magistrados, en el proyecto se propone asumir la inoperancia de este agravio y confirmar el cómputo distrital. Gracias, presidente, magistrado. Respecto de este asunto que acabas de dar cuenta, el último, el PES 111-2016, deseo realizar algunos comentarios. Como ya se advirtió, este procedimiento sancionador fue promovido por representantes del partido Morena ante el Consejo General y ante diversos consejos distritales del INE, porque a su consideración el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto y demás denunciados, infringieron disposiciones electorales por un presunto uso indebido del programa de inclusión social Prospera y sus padrones de beneficiarios, así como por la supuesta parcialidad del uso de recursos públicos en el presente proceso. ¿Qué es lo relevante de este asunto? En principio, como se trata justamente del gobierno estatal, pero también del gobierno federal, pudiera pensarse, incluso el presidente de la República está denunciado, pudiera pensarse que este tribunal no puede ejercer competencia justamente para conocer de las violaciones aducidas. Sin embargo, vale la pena señalar que, de acuerdo con el artículo 321 del Código Electoral de Veracruz, corresponde a este órgano jurisdiccional conocer también de aquellas infracciones que cometan las autoridades y servidores públicos federales cuyas conductas puedan impactar justamente el proceso electoral local. En esa medida, pues es importante destacar justamente que este tribunal ejerce competencia y control de legalidad y convencionalidad sobre aquellas irregularidades que pudieran acreditarse. Sin embargo, no es el caso. ¿Por qué? Porque solo se aportan como pruebas publicaciones virtuales de algunos portales de internet, 4 videos y un archivo digital de formato de Excel, así como copias simples de diversos documentos privados, los cuales, conforme al análisis que se realiza en el proyecto, resultan pruebas técnicas y documentales privadas insuficientes para por sí solas acreditar los hechos que se denuncian.
Además, se hace un análisis exhaustivo y conjunto a fin de determinar si, valorados integralmente, pudieran acreditar siquiera que aparecen en ellos los funcionarios públicos denunciados, lo cual no se advierte así. Es decir, no hay alguna imagen, audio o una participación directa de estos funcionarios, ni los federales ni los estatales. Asimismo, importa destacar que incluso el partido quejoso trata de acreditar su dicho exhibiendo un archivo digital que dice corresponde a un padrón de beneficiarios del programa social denominado Prospera. Sin embargo, el mismo no se encuentra avalado por alguna dependencia pública de gobierno federal o estatal que justifique que esa información pertenece a un programa gubernamental. No obstante, aún en el supuesto de que dicha información resultara cierta, el partido oferente no justifica ni demuestra cómo obtuvo lícitamente justamente esa información. Así, dado que ni siquiera de manera indiciaria se logran acreditar las conductas denunciadas, señores magistrados, se propone tener inexistente las conductas denunciadas, las irregularidades. Bien, en cuanto hace al RAP 74-2016, quiero destacar que en este recurso de apelación el Partido Acción Nacional se duele por dos situaciones. La primera, porque no le han depositado sus prerrogativas y aduce que eso le afecta en el ejercicio de sus derechos, así como en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de todo lo que tiene que desarrollar como partido político. Y si bien la autoridad responsable, esto es el OPLE, al rendir su informe circunstanciado, nos señala expresamente que ya cumplió con esa obligación y para demostrarlo nos exhibe los depósitos respectivos, con ello se dio vista al partido para que manifestara lo que su derecho conviniera sin que se apersonara justamente. Con eso podría parecer que ya se dio respuesta al partido y que no habría mayor materia de pronunciamiento. Sin embargo, también el partido político aduce que esta conducta ha sido sistemática. ¿Qué significa? Que desde septiembre de 2014 a julio de 2016 únicamente le han transferido oportunamente las prerrogativas al partido actor en los meses de junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2015. Esto es dentro de los 5 días naturales de cada mes. En esa medida es propuesta de la ponencia a mi cargo ordenarle al OPLE que en lo sucesivo realice las administraciones al partido actor de manera oportuna en términos de la ley y se propone vincular a la CEFIPLAN para que haga las transferencias a dicho órgano conforme a la calendarización previamente autorizada. Asimismo, para la eficacia del fallo, se propone dar vista al Ejecutivo Estatal para que vigile que la CEFIPLAN ajuste su futura actuación a la normativa inherente a sus funciones con la misma finalidad para inhibir este tipo de conductas. También se propone que se dé vista tanto a la Contraloría del Organismo Público Local Electoral como a la Contraloría General del Gobierno del Estado para que determinen lo que en derecho corresponda sobre estas irregularidades que se tuvieron por acreditadas y por lo que se le da parcialmente la razón al Partido Acción Nacional. Es la propuesta, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Tiene algún comentario que hacer, señor magistrado?